estrella y luego en triángulo, ¿no? En un arranque estrella-triángulo, porque en arranque directo vimos, cuando mi compañero encendió el motor, ya es un motor pequeño, pero a pesar de ser de una intensidad menor, ya una potencia menor, vimos que dio un pataleo, ¿no? ¿Ya? Al cambio, si encendemos un motor arriba de los 7.5 HP, ¿ya? Este obviamente va a generar una mayor fuerza, ¿ya? Y lo que va a generar es una fuerza mecánica mayor a lo que es un motor menor de capacidad. Como dijeron mi compañero Ener y mi compañero Eduardo, un motor de arranque directo, ¿ya? Al momento de iniciar una partida es de 7 a veces hasta 14 veces más la nominal del motor, ¿no? En este caso, cuando hablamos de un motor de mayor potencia, ¿ya? Obviamente esto hace que el motor acelere, ¿ya? Y consuma mayor energía al momento de iniciar un arranque. Por esa razón se utilizan arranques de estrella-triángulo para minimizar esa carga, ¿no? Por eso es que el arranque estrella-triángulo ya hace que el motor al momento de arrancar sea un tercio solamente, ¿no? Del arranque de 7 veces más, solamente un tercio. Ya si estamos hablando, por decir un motor, digamos, un ejemplo, ¿no? De que consume 10 amperios, ya un tercio sería unos 3 amperios, que iría al arranque en un motor, digamos. Y lo que hace que el motor en motores trifásicos llega a ser 7 veces más, como les decía. Por decir un ejemplo fácil y sencillo, es como uno, digamos, al momento de empujar un vehículo ya en estado de parada, te va a costar al momento de poder impulsar el motor, y eso ¿qué va a causar? De que vos utilices mayor fuerza, en este caso potencia mecánica, ya al momento de iniciar el empujado de ese motor, va a hacer que tu inercia del motor que ya está en movimiento sea menor. Por eso que el momento de arranque estrella-triángulo, al momento de iniciar una tensión de 220, ¿ya? Va a hacer que la fuerza del motor sea mayor, y un momento determinado, una vez den inercia, cambie de circuito estrella, cambie de circuito de triángulo o delta, en este caso, ¿no? Eso hace que el motor sea más competitivo. Este tipo de arranque se utilizan para reducir, como les decía, la intensidad del motor, ya el funcionamiento de arranque para suministrar energía al motor mediante una conexión en estrella triángulo, mediante unos contactores, que este circuito obviamente, digamos, es ya, se podría decir, para esta ocasión es un proceso ya como que no se utiliza mucho, pero se sigue ocupando. ¿Para qué? Para lo que es en algunos equipos, ya sea de un circuito de bombas de agua, para un tema de reductor de un rodillo, ¿no? Se puede aplicar para varias funciones, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta de que las presiones de la bobina en triángulo son diferentes, ¿no? Como decía Ener, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de bobinas que están conectadas en delta y conectadas en triángulo. Todos los motores eléctricos llevan tanto circuitos en conexión en estrella como conexión en triángulo. En este caso manejamos la marca CM, manejamos la marca ABB, ¿ya? Y en la placa, cuando ustedes puedan visualizar y destapar un motor, siempre va a haber, digamos, ¿no?, la característica de un motor en arranque estrella y en arranque triángulo o en delta, ¿no? Las cajas de borne de un motor, tenemos que entender que siempre ya están enumeradas, ¿no? U1, B1, W1, W2, B2, U2, perdón, y B2. Este es el circuito que maneja lo que es los bornes para el tema de conexión en arranque estrella-triángulo. Un claro ejemplo para armar un circuito, que es lo que hemos armado ahí con mi colega, bueno, en este caso yo lo armé, arranque estrella-triángulo. Tenemos lo que es la línea, ¿ya? Lo que es la línea siempre va a ir conectada a un relé térmico. ¿Para qué? Por el tema de sobrecarga, ¿ya? Solamente lo que decía mi colega Eduardo, te protege sobre el tema de sobrecarga, no te protege sobre el tema de cortocircuito.
Bien. En este caso utilizamos lo que es los bornes en contacto cerrado, que están enumerados todos los contactores, lo que es contactores, auxiliares y relé térmico tienen una numeración clasificada bajo normas, ¿ya?, que se ocupan para el tema de conexión, en este caso 95, 96. Luego, lo que conectamos al pasar el tema del contacto cerrado, conectamos un pulsador de parada, ¿ya?, y conectamos un circuito de pulso de marcha en contacto abierto. Luego, al momento de pulsar, para el tema de que enclave el circuito del motor, usamos un contacto de auxiliar del contactor, que es en 1314, que está bajo norma, para que el contactor, una vez se pulse el circuito de parada, enclave el contactor K1 o KM1, que está bajo norma, ya que es el neutro. Al momento de pulsar, la energía obviamente está circulando bajo el contacto auxiliar normalmente cerrado del relé, el pulso de parada. El circuito, como ven, está en contacto directo hacia el pulsador. Una vez pulsamos y cerramos el circuito, lo que va a hacer es mandar una energía directamente al contactor, que esto va a hacer que se enclave. Una vez se enclave el contactor, va a mantener ese circuito cerrado. ¿Qué pasa si nosotros no conectamos ese circuito? Tendríamos que estar manteniendo pulsado el pulsador, ¿ya?, para que el contactor enclave y esté enclavado, ¿no?, en este caso, para que el contactor, digamos, que es la línea de fuerza, L1, L2, L3, ¿ya?, para que el motor funcione directamente, como decía el arranque directo, tendríamos que mantener pulsado el pulsador, ¿no?, de marcha. En este caso, digamos, por eso se ocupa el contacto auxiliar 1314, para que al momento de pulsar el pulsador de marcha, el contacto quede normalmente cerrado, digamos, y eso haga que el motor le llegue la energía de potencia y comience a arrancar, ¿no?, en este caso. Ahora, para el tema de un arranque estrella-triángulo, obviamente esto es muy diferente, ya que se ocupan tres contactores. Dos contactores que hacen el tema de arranque en estrella y uno en triángulo. Aquí vamos a explicar un poquito antes de hacerlo funcionar el motor. Tenemos el pulsador de marcha, pulsador de parada, pulsador de marcha, lo que tenemos aquí, conectamos lo que es el tema del relé o relé temporizador en este caso, que es el KT. Y aquí conectamos lo que es el K2, KM2 y KM3. Vale, que para eso es medio malo, pero
Aquí lo que tenemos es el circuito de comando de un arranque estrella triángulo que va a pasar por el tema de relé, en arranque cerrado 95-96, en arranque de botón de paro que es 1-2, botón de marcha que es 3 y 4, ya, así está viendo, 13-14, que es el circuito del KM1, ya, y de aquí va a hacer un puente al contacto KM2 encerrado, ya, para energizar lo que es la bobina del contactor, perdón, del relé A1, y luego va a pasar al relé de la bobina A2. Lo mismo aquí, A1 y A2. El contacto de comando siempre va a estar energizado lo que es el K1, ya. Ese va a estar conmutado por mediante estos dos contactores, que es el KM2, que va a ser en este ya el tema de arranque en triángulo, y el KM3 en arranque en estrella, ya, o en este caso delta. Lo que va a hacer el puente es conectar el KM2 ya al arranque de la bobina, y la bobina va a mandar un pulso de arranque que tenemos normalizado bajo código de numeración. Si ustedes lo pueden ver, el 15 es el común, ya, que está combinado con el 16 y 18, el 16 normalmente cerrado, el 18 normalmente abierto, y el 25 está en 25 con 26 en normalmente cerrado, y 25-28 normalmente abierto. Una vez esto se energice, su contacto de bobina va a cambiar de estado de abierto a cerrado. Ya eso va a hacer conmutar tanto el circuito de estrella como el circuito de triángulo. En este caso, como estamos viendo en el gráfico, va a cambiar el circuito de arranque del temporizador, lo va a energizar tanto la bobina del KM3 como el KM2, ¿no? Ya, al pasar este proceso, examen. ¿Lo copiaron? Al pasar este circuito de comando, lo que va a hacer es el tema de potencia, ya. En este caso estamos utilizando el motor, luego pasa al circuito del contactor, ya, y de ahí relé 1-1. El circuito, el esquema del motor a 380, que va a ir a los devanados, el circuito de contacto, el KM2, y inicial va a ir al contactor del KM3, y aquí hace, como decía Ender, el puente de estrella a delta. Aquí es el puente de estrella a delta, que lo tenemos aquí normalizado en arranque estrella triángulo. Ya hemos utilizado un motor de 5,5 kilovatios, que es 7.5 HP, que normalmente de esa partida de potencia iniciamos el arranque de estrella triángulo. Ya, si usáramos arranque directo, obviamente esto nos causaría lo que es consumo excesivo de corriente, ya, en el tema de partida de arranque, y mayor uso del tema de una fuerza mecánica. Por eso que el arranque estrella triángulo se ocupan a partir de ese equipo de motores, pero normalmente, como anteriores clases, se ha ocupado temas de circuito de arranque
con arrancadores suaves o variadores de frecuencia para diferentes tipos de aplicaciones. ¿Ya? Al momento de dar pulso del circuito, ya, al momento de dar pulso del circuito está arrancando en estrella, como ven, KM1 con KM3. Después de un tiempo cambia el circuito de KM3 a KM2 para el tema de arranque en el triángulo. Ya. El tiempo de arranque en el tema de temporizador, tenemos temporizadores de 0.30 y de 0.60. ¿Por qué razón? Porque depende de la aplicación del uso. No es lo mismo ocupar un arranque triángulo ya para un tema de una bomba, ya como para el tema de un arranque de un engranaje que mueve un rollo gigante. Ya depende de su aplicación, se ocupa del arranque en triángulo y se da la pausa para que en el momento de que arranque en triángulo ya pase al circuito en delta, ¿no? Ya ese tipo de arranque se hace por medio de, como le dije, ¿no? Por medio de los contactores KM1 y KM2. Y también aparte de eso, digamos, para poder hacer el cambio de giro, se ocuparía lo que es un contactor más, que no lo hemos puesto, pero para el cambio de giro solamente lo que sería es cambiar una de las líneas, ya, para el tema del circuito de giro de arranque de un motor, digamos. Normalmente todos los motores funcionan a arranque, tema de horario, lado derecho, siempre, pero hay aplicaciones que se ocupan para un cambio de giro, en el tema de la pregunta que decía David, para un tema de un puente de grúa, ya, se ocupa arranque estrella triángulo, pero con inversión de giro. ¿Para qué? Para que el motor gire en un sentido derecha y gire en el sentido izquierdo, ¿no? En este caso. Las ventajas y desventajas, como decía, la reducción de la corriente de la partida de un motor evitando la elevada caída de tensión. El sistema de alimentación es menor a la de un arranque directo, porque un arranque directo es 7 a 14 veces más la nominal del motor. ¿Ya? Evitamos interferencias en equipamientos instalados en la red. El costo es reducido en el sistema de protección por el tema de cables, contactores, pero todo esto nos podemos ahorrar por un sistema de arranque en arranque suave o un variador de frecuencia. Obviamente el costo es más elevado, pero normalmente lo que se ocupaba siempre era un equipo de arranque estrella triángulo por medio de contactores y relé térmico y relé temporizadores. La desventaja es que es un costo mayor al sistema de una partida directa. Ya el motor trabaja por la conexión en triángulo con la conexión de fase, ya, para estar proyectada a una superior fase. Esto lo que hace, como decía mi compañero Eduardo, es que el consumo, como decía repetidamente, se eleve más. ¿Ya? Y luego el esquema de comando al paso del complejo de partida directamente a la tensión plena, ¿no? Es un equipo sencillo para el tema de arranque triángulo que te protege de sobredescarga y cortocircuito. Una exposición del ejecutivo de ventas Iber, una excelente exposición.